Saludos desde la Universidad Adventista Dominicana, con un modelo educativo diferente. Hoy queremos compartir una reflexión titulada Una educación que trasciende desde el Edén hasta la eternidad. ¿Te has preguntado qué significa trascender? Esta palabra la describe el diccionario de la Real Academia de la Lengua como pasar de una cosa a otra, traspasar, ir más allá, empezar a ser conocida una cosa que estaba oculta, pasar de un ámbito a otro, atravesar el límite que lo separa, y tiene como palabras sinónimas difundir, divulgar, superar, traspasar, entender. ¿Qué significa una educación que trasciende desde el Edén hasta la eternidad? Eso es lo que vamos a compartir a continuación. Vayamos en la imaginación al momento cumbre, cuando Dios, después de ordenar la tierra, como dice Génesis 1, y de colocar los árboles, de crear los árboles, crear los animales, crear la expansión, las lumbreras y todo eso que antecedió a su obra cumbre, que fue el hombre, miremos este momento especial, como dice Génesis 1:26, que se reúne el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y dicen: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo el ornamento que conforma esta creación. Hicieron al hombre, Génesis 1:27, creó Dios al hombre, a su imagen lo creó, varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios. En este momento especial que hubo esa importantísima reunión y cuya agenda principal era la creación del hombre después de todo, Dios consumó, se complació creando al hombre. Y la palabra hombre abarca, como dice Génesis 1:27, al varón y a la hembra, al hombre y a la mujer, quienes fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Todos ellos debían llevar en su contextura la imagen del Creador. Todas sus facultades, como dice una escritora muy renombrada, religiosa, profetisa, Elena White, todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo y su capacidad debía aumentar cada día. En esta escuela del Edén se dan unos episodios muy interesantes, y es que el maestro es el mismo creador. Los estudiantes son nuestros primeros padres, Adán y Eva. El libro de texto era la naturaleza. Se estudiaban los misterios de la naturaleza, se estudiaba la relación con Dios, también tenían una dieta. En Génesis 1:29 dice que ellos se alimentaban de toda planta y de todo árbol que Dios había creado para estos fines. Pero no se dejó tampoco al ocio. Ellos también, como estudiantes, tenían una tarea importante que realizar. Y era la tarea de administrar todo lo que era el huerto del Edén. Y dentro de esta administración también se le dio subtareas, como colocar el nombre a los animales, como llenar la tierra y sojuzgarla, o sea, reproducirse, mantener sus cuerpos sanos y vigorosos, y cuidar ese huerto como su aula magna. Esto era algo maravilloso. La Biblia sostiene en Génesis 1:27, como ya mencioné, que el origen del hombre fue un origen muy digno.
Respetamos a quienes atribuyen al azar, al Big Bang, a la generación espontánea, al azar el origen del hombre. No obstante, la Biblia dice que el hombre salió de las manos del Creador para que fuera el administrador del ambiente en el cual lo colocó. Por ende, 3 grandes instituciones surgen desde la misma creación. La primera gran institución es la familia. Dios es el autor de la familia, es el núcleo pequeño de la sociedad, pero impactante. La segunda institución que Dios creó desde el principio, Génesis 2:1, fue el sábado, el día de descanso. Y la tercera institución creada por Dios lo fue la educación. Sí, claro, la educación. Allá con el establecimiento de la escuela del jardín del Edén. 3 instituciones: familia, el sábado y la educación. El modelo educativo original de Dios procuraba que el hombre se desarrollara de forma armoniosa en todas sus facultades físicas, mentales y espirituales. En otras palabras, que el hombre fuera un ser con un desarrollo armonioso e integral. La matrícula de esta primera escuela del Jardín del Edén estaba compuesta por 2 estudiantes y ellos, según los doctores Pennycook en el 2009, escribieron en su libro Los modelos bíblicos que el hombre tenía la capacidad de razonar, la capacidad de aprender, la capacidad de amar y ser amado, de adorar, de decidir a quién adorar. E inclusive el hombre y la mujer fueron creados con la capacidad de desobedecer, porque Dios no creó seres que estuvieran teledirigidos y seres que estuvieran guiados como si fueran máquinas. Dios creó seres humanos con la capacidad de decidir, con la capacidad de pensar. Y esto era la satisfacción de la creación para Dios, de haber hecho una obra maestra denominada la raza humana, el hombre. La verdadera lección que Dios quería que se perpetuara en cada miembro de la raza humana de generación en generación era el conocimiento del Dios verdadero, para que tuvieran vida eterna, es decir, para que pudieran vivir para siempre. Pero una nota triste viene en todo el desarrollo de esta escuela. Los primeros estudiantes usaron mal su libre albedrío y reprobaron en la escuela del jardín, interrumpiendo las labores magisteriales de Dios. ¡Qué pena! ¡Qué tristeza! La falta fue gravísima, por lo que ameritaba la gran sanción de la muerte. Un elemento intruso, desagradable, dificultoso que ha traído dolor a la raza humana. No obstante, esta tragedia, el cielo no se quedó inactivo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían diseñado un plan de redención, un plan de rescate. Yo sé que los maestros, mis colegas, quienes me están escuchando, van a entender perfectamente lo que se siente cuando un estudiante le falla. Y usted quiere que ese estudiante supere esa falla. Y usted recurre a metodologías, a planes para recuperar a ese estudiante. Eso fue lo que hizo Dios. Está narrado en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Ahí estaba la promesa de la redención. El mismo Maestro, el mismo Creador, iba a venir en persona para rescatar a sus estudiantes, a sus primeros estudiantes y a todos los estudiantes de generación en generación. Las labores magisteriales de Dios ahora debían ser traspasadas. Y entonces surge la escuela de los patriarcas, donde los maestros ahora iban a ser los padres, los estudiantes iban a ser los hijos, el aula iba a ser el hogar, el currículum, los preceptos de Jehová, y la dieta iba a ser plantas, vegetales, y posteriormente Dios le dio el permiso de comer algunas carnes limpias especificadas en Levítico 11. Esta fue la segunda escuela, la escuela de los patriarcas, pero el hogar, con todas las dificultades, no cumplieron a cabalidad todo lo que Dios requería y muchos hogares se desviaron, por lo que Dios dirigió a su pueblo hacia otra escuela, la escuela del desierto. Allí los maestros eran Moisés y Aarón, los estudiantes los hijos de Israel. El aula era el desierto y el tabernáculo de reunión o santuario. El currículo eran los preceptos de Jehová y la dieta era el maná, que era el pan caído del cielo para Dios sustentar a su pueblo en la escuela del desierto. Luego de la escuela del desierto viene la escuela de los profetas. Estas escuelas fueron creadas por el profeta Samuel. Los maestros eran los profetas. Los estudiantes eran los hijos que iban a ser los líderes de la nación. El aula eran edificios construidos por los mismos estudiantes y los profetas también. Y dentro del currículum estaban los preceptos de Jehová, lecciones de liderazgo, labrar la tierra, la música, entre otros. Fueron dos estudiantes meritorios de esas escuelas de los profetas, el rey David y el rey Salomón. Luego, Dios no deja la educación nunca al azar. No importa los desvíos que tiene la raza humana, Dios sigue interesado en la verdadera educación, en el desarrollo de un modelo integral para sus hijos. Por ende, vino el cumplimiento del tiempo y esa gran promesa en Génesis 3:15 y ese gran plan de redención se concretó con la venida del Maestro. Sí, el Maestro Jesucristo se encarnó en este mundo. Y en lugar de dejar abandonados a sus estudiantes y a la raza humana, este maestro vino en busca de ella. Este maestro vino a rescatar a sus estudiantes. El docente que sigue el modelo que utilizó este maestro hará lo que él hizo. El método que utilizó nuestro amado Maestro Jesús fue un método muy interesante. Fue un método que le ha valido a través de todos los tiempos. Él acostumbraba, según dice Elena White en Ministerio de Curación, a tratar con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Si hay algo que los maestros, los padres de hoy debieran hacer, es aplicar el método de Cristo. Es interesarse por los demás, interesarse por sus necesidades. Muchos hijos andan tristes y desorientados porque no encuentran una persona que se interese en ellos
de manera individual. Padres, vuelvo y repito, el método de Cristo es un método sumamente efectivo. Él trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces luego el Señor les invitaba a seguirle. Este Maestro Jesús dividió la historia en dos, un antes y después de Cristo. Vino por sus estudiantes, vino a restaurarlos, vino a rescatarlos, vino a dar su vida por ellos. En toda la historia de la humanidad, no se registra un acto más solemne, más hermoso, más grandioso que el sacrificio de un maestro por sus estudiantes, a saber, el sacrificio de Cristo. Dejó instaurada la escuela de los apóstoles, dejó instaurada esa vida cristiana que seguiría desde su llegada a este mundo hasta cuando Él regrese por segunda vez a rescatar definitivamente a todos sus estudiantes. Pero ¿saben una cosa? Aún esas enseñanzas de Cristo fueron diluyéndose en el camino. El enemigo se encargó de ir destruyendo esas verdades maravillosas que Jesús había venido como maestro a enseñar. Y en la época de la Edad Media había como una oscuridad. No se distinguía la verdad del error. Y es cuando Dios levanta a paladines de la verdad, como Martín Lutero, como Juan Hus, como Wycliffe, como los valdenses y otros tantas personas y pueblos que sacaron a la luz la verdad contenida en la palabra de Dios, la salvación en Cristo Jesús. Cada estudiante que pone su confianza en Jesús, el autor, el consumador de la fe, el creador, es salvo. Somos salvos por la fe en Jesús y esa verdad debía llegar a todos los estudiantes. No somos salvos por obra, pero también se dice en la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. Así que es una combinación de verdades que debían ser rescatadas. Dios para cada momento de la historia tiene un plan especial. Y es también cuando posteriormente levanta un pueblo para que fuera el pueblo remanente de Dios y para que rescatara y aportara las verdades que el mundo necesitaba en la época. El pueblo adventista surge para dar el triple mensaje de advertencia al mundo, a todos los estudiantes de la actualidad, previo a la venida de Cristo. ¿Y cuál era el mensaje que debía darse? El mensaje era resaltar a Dios como creador. Temerle, no de tenerle miedo, sino de reverenciarle. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y el enemigo a través de los tiempos ha buscado que el hombre se aleje de Dios y que no le tema ni le reverencie. También se buscaba a través de las verdades dadas a este pueblo que Dios pudiera ser adorado, que se anunciara la caída de sistemas educativos que mezclaban la verdad con el error. Y también mandaba a salir de todo sistema que no colocara a Dios en primer lugar y que no obedeciera los preceptos contenidos en su santa palabra. Este pueblo surgido para anunciar las verdades de los últimos tiempos era un pueblo que debía
rescatar las verdades del segundo advenimiento de Cristo, la verdad del descanso del sábado, la verdad de la obediencia a los preceptos o mandamientos de Dios. Los estudiantes debían volver a Jehová, volver a su palabra, volver a tenerlo como el Dios creador. El primer maestro del pueblo adventista fue el maestro Woodrow Harper Bell. En 1867 empezó una escuela particular para niños adventistas, hijos de los líderes de la iglesia, allá en Washington, Estados Unidos. Sus estudiantes incluyeron a William Exon White, los hijos de Jaime y Elena White, los hermanos de Kelo, Will y John Harvey. Esos fueron los primeros estudiantes de esa escuela con el maestro Bell. Si ustedes notan, amigos que nos escuchan, Dios ha tenido un plan para cada ocasión. Y no es menos señalar que hoy también Dios tiene instituciones a las cuales ha llamado para rescatar estas verdades. Las instituciones cristianas adventistas, tanto de educación primaria, secundaria, como terciaria o superior, tienen que proveer a los estudiantes las oportunidades para que se desarrollen en todas las facultades físicas, mentales y espirituales. Esas escuelas y universidades deben colocar a Dios en primer lugar. Esas escuelas deben enseñar y trabajar en pro de crear individuos que sean pensadores autónomos, como dice Elena White, que no reflejen el pensamiento de los demás, pero que sí tengan un pensamiento basado en sus convicciones, que por ende deben estar fundamentadas en la palabra de Dios. Cualquier sistema educativo que saque a Dios como centro, como eje transversal en todas sus enseñanzas, es un sistema falso, es un sistema vacío, porque Dios es la fuente de la sabiduría, la fuente de poder, la fuente de enseñanza. De hecho, en la antigüedad, Daniel y sus compañeros fueron educados con un modelo educativo como el que estoy mencionando. Ellos, tal como lo dice Daniel 1, 17 al 20, fueron educados para mantener sus cuerpos sanos, para tener su mente sabia, para ser sociables, pero sobre todo para ser santos. Santo significa apartarse para un uso sagrado, y Dios quiere que los estudiantes de todos los tiempos sean sanos, sean sabios, sean sociables y sean santos. Eso es lo que Dios quiere. Hablemos brevemente de las tendencias que predominan en el campo de la educación en la actualidad. Se habla de atención a la diversidad sociocultural, se habla de multidisciplinariedad, de interculturalismo, educación para la vida, currículum flexible, educación por competencia. Se habla de aprendizaje adaptativo a las personalidades del individuo. Se habla también de gamificación, o utilizar el juego, lo lúdico como parte de las técnicas relacionadas para estimular el aprendizaje. Se habla de realidad virtual y realidad aumentada. Se habla de inteligencia artificial. Se habla de aprendizaje colaborativo, de habilidades blandas.
Se habla de salud mental, de metodología a distancia o híbrida. Aún después del COVID se está hablando mucho de metodología semipresencial, híbrida y demás, de educación STEAM, que es la educación que tiene como, por sus siglas en inglés, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, y muchas cosas más. Los países están colocando un énfasis especial en la educación. No obstante, frente a todos los énfasis realizados en el mundo de hoy, frente a todos los avances tecnológicos de los cuales se cuenta, todavía el mundo persiste con graves dificultades. Los hogares se están destruyendo. Las familias de hoy se están desmoronando. El mundo va con serias dificultades morales y de cualquier tipo a la deriva. El mundo está cual ola gigante que pretende arrastrar y ahogar a nuestra juventud en un mar de vicios, de irresponsabilidades, de placeres desenfrenados, de gustos pervertidos, de sexo sin responsabilidad, entre otros tantos males. Y debemos hacer un alto para salvaguardar a nuestra niñez y a nuestra juventud de hoy, de la ruina. Sí, claro que sí, salvaguardarlo con una educación que trascienda. Una educación que no solo los haga ser personas con amplios conocimientos intelectuales, que los haga ser personas que cuiden su cuerpo, que los haga ser personas que convivan en una sociedad, que respeten a los demás y que sean respetados, y con personas que estén basados sus actos en los valores cristianos espirituales. La iglesia, el mundo de hoy tiene un gran desafío, y el desafío es educar para la eternidad. El desafío es colocar a nuestros hijos, colocar a nuestros jóvenes en las manos de maestros que teman a Jehová, en las manos de maestros cuyos principios estén fundamentados en la palabra de Dios. Dios no desea menos que en el Edén, menos que en la escuela de los patriarcas, menos que en las escuelas de los profetas, menos que en las enseñanzas dadas por Jesús. No desea menos que lo que desea en el día de hoy. Padres, personas, líderes que nos escuchan, hay que hacer un alto y hay que mirar cómo estamos educando a nuestros hijos. Hay una escuela que aún espera por nosotros y es la escuela del más allá. El apóstol Pablo lo dice en Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le son fieles. Hay una escuela a la cual nosotros podremos tener el acceso y tenemos el acceso de matricularnos, y es la escuela del reino de los cielos. Jesús volverá a ser nuestro maestro. Los estudiantes ahora serán los redimidos de todos los tiempos. El currículum seguirá siendo los preceptos de Jehová, pero también aprenderemos de las leyes y los misterios de la naturaleza. Hay una escuela esperando por ti. Tanto lo dice la palabra de Dios, como Elena White también asegura, el cielo es una escuela en el libro La Educación. Su campo de estudio es el universo, su maestro el omnipotente. En el Edén se estableció una extensión de esa escuela, y una vez consumado el plan de redención,
se reanudarán las clases de la escuela del Edén, la cual llevará el nombre de la escuela del más allá o la escuela de la eternidad. Nos aguarda un maravilloso futuro donde habrá una escuela dirigida por el mismo Jesús. Mientras tanto, coloquemos a nuestros niños, coloquemos a nuestros jóvenes en las manos de maestros que puedan contribuir para que nuestros hijos se matriculen en la escuela del más allá. Que Dios les bendiga. Y queremos orar por aquellos padres y aquellos estudiantes que quieren ser ciudadanos del reino de los cielos. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias porque fuiste el ideólogo de la educación cristiana. Gracias porque a través de los tiempos dirigiste cada escuela para que cumpliera con su misión. Despierta a los padres, a los dirigentes de hoy, para que puedan colocar a sus hijos y a sus jóvenes en escuelas que lo conduzcan al reino de los cielos. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.